Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMU, capítulo 76. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Bueno, antes de iniciar con el podcast, quiero contarles qué está ocurriendo por mi plataforma de cursos EIMU. Recuerden que tengo una página de membresía donde les puedo ayudar a formar competencias especializadas en temáticas y áreas como la industria 4.0, comunicaciones industriales y distintos aspectos de la automatización industrial. Finalizando esta semana, hoy viernes estamos agregando contenido a una sección que tiene por nombre consultorías, y en ella lo que hago es orientar a muchos de mis estudiantes o a clientes en el área de consultorías para resolver problemas en sus proyectos, ya sea integrando tecnologías, configurando protocolos. De igual manera, recuerden que estamos en la preventa todavía del Diplomado de Comunicaciones Industriales, terminando el módulo 1. Estoy agregando tutoriales para finalizar el módulo 1 y pues hay unos distintos beneficios por estar en la preventa. Estaremos en este aspecto, en esta modalidad, todo el tiempo mientras acabo de montar los módulos del diplomado. Una vez ya se finalicen, pues evidentemente llegará a ofrecerse de manera con el precio habitual con los que se abren cada uno de los diplomados. Recuerden que tenemos dos membresías, una membresía para cursos, una membresía para diplomados. La membresía de diplomados les permite acceder tanto a los que se monten, los diplomados que se monten durante el año y a todos los cursos, y la membresía de cursos pues simplemente está especializada en poder acceder a los tutoriales de cada una de las temáticas agrupadas en la modalidad también de cursos. Entonces los espero por mi plataforma de entrenamiento www.eeymuc.com y allí pueden acceder a la información que les he mencionado con más detalle. Vamos entonces con el episodio. Estamos hoy a viernes 23 de agosto de 2019 y quiero que recuerden que los días, este día es especial finalizando la semana porque vamos a empezar a tocar aspectos no técnicos, sino aspectos que tienen que ver con la forma en que desarrollamos hábitos, estrategias de vida, recomendaciones que nos permitan seguir adelante, evidentemente en nuestras metas como profesionales, pero que están apoyando otra parte del ser, o sea, están apoyando más la parte del ser que el saber, y quiero dejar esos tips siempre los días viernes para que los apliquen, para que lo apliquen a su vida, bueno, a sus rutinas. Hoy les quiero comentar acerca de lo que son los podcasts y su importancia en el tema de la autoformación. Yo he venido hablando mucho de este aspecto y es evidente que en distintos podcasts estaré colocando aquí las ligas, los enlaces en la descripción del episodio. He venido hablando de la clave que tiene la autoformación y aquellas personas que lo han generado como un hábito. ¿Por qué? Porque es tener el dominio y el control total en la selección de temas, en la selección de disciplinas en las que nos queremos especializar y buscar fuentes alternativas no convencionales muchas veces que nos permitan estar actualizados, que nos permitan profundizar y tener una especialidad en nuestro perfil profesional, pero que esta especialidad no depende en ningún momento ni de la universidad ni de esquemas tradicionales de formación, sino que depende 100% de nosotros, del tiempo que le asignemos, del tiempo que le dediquemos, y es un poco fuera de lo común porque lo ideal es asignar un espacio diario, es decir, que apartemos una hora, media hora, si para comenzar, pues evidentemente ya voy a mostrar una estrategia, pero asignar un tiempo diario, y esa es la manera en que podemos empezar a ver resultados significativos, bastante exponenciales serían los resultados si aplicamos esta estrategia, es decir, que lo generemos como un hábito de lunes a viernes. Y la autoformación entonces es básicamente eso. Primero, hacer una selección adecuada de las fuentes de información con las cuales vamos a empezar a generar
este tipo de actualización, este tipo de profundización. La fuente que yo siempre, en mi pirámide de autoformación, por decirlo así, porque he realizado un esquema, es en la base tenemos los podcasts. Los podcasts, que no es más que tener una cantidad de episodios o un tipo de contenido en formato audio. Para colocárselas así de sencillo sería como una emisora sin comerciales y hablando de temáticas especializadas. Es decir, donde la persona que estamos escuchando o que dirige el show no es un periodista, no es un locutor, sino que es un profesional como cualquiera de nosotros, hablando de un tema de nicho o un tema en el cual él tiene un dominio y tiene una experiencia. Yo ya he comprobado que los podcasts son un espacio en el que de todas las fuentes, aparte pues de los libros, porque ese es otro, sino que no los coloco en la base de la pirámide, ya les explico por qué, son un espacio en el que el profesional, hay una mezcla entre experiencia, saber, eh, vivencias de personas que se han especializado durante su tiempo de vida, especialmente en el aspecto laboral, y que comparten todas estas vivencias a través de este tipo de shows que son solamente en formato audio. Y hay una gran explosión en la actualidad de este formato, de este tipo de material. Por lo tanto, sé que hay muchas áreas y sectores que están esperando porque alguien los lidere creando su podcast, pero hoy puedo decir, hoy por hoy, que hay una gran cantidad de personas profesionales, expertos, que están sacando ya su podcast. Hay que mencionarlo también que no necesariamente tienen que ser todos o van a ser todos profesionales, no todos van a ser ingenieros con maestría, con doctorado, con especialización, no necesariamente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros cuando hagamos una buena selección de los podcasts? Lo que nos interesa es que sean personas que tienen una experiencia, que tienen un recorrido, que ya han trasegado ese camino y que nos van a ayudar a que nosotros lo hagamos también. ¿Sí? Entonces esa es la clave a la hora de hacer esa selección. Bueno, plataformas para empezar a buscar contenido. Las plataformas más importantes son Evox, que es un gran gestor de contenido a nivel de Europa en idioma español. Tenemos Apple Podcasts, que es el gestor en este caso de la plataforma de Apple. Y tenemos también un gestor de contenido conocido o una plataforma para podcast que está entrando ahora con mucha fuerza, que es Spotify. La misma aplicación que muchos conocen con la cual he estado escuchando música, pues tiene una sección que está potenciando mucho y que ha empezado a difundir entre los generadores de contenidos, que es la sección de podcast. Yo en mis proyecciones evidentemente hay otras plataformas como Spreaker, como SoundCloud, como la misma Google, pero yo realmente veo mucho potencial en cuanto al volumen de personas que se encuentran allí de tres plataformas. Son, lo voy a decir en el orden de proyección de lo que está ocurriendo en la actualidad. Apple Podcast, que es la plataforma de podcast de Apple, Spotify y la otra finalmente es Evox. Por ejemplo, este podcast está montado en Evox y el feed o el enlace está repartido a todas las demás plataformas. ¿Listo? ¿Qué tengo para decirles entonces con respecto a eso? ¿Cuál sería el procedimiento? Ir a una de estas plataformas favoritas, especialmente si uno tiene la comodidad y la flexibilidad de que esté montada en el celular, y vamos a buscar. ¿Cómo vamos a buscar? Pues por la temática que nos interesa. Por ejemplo, en el caso mío, mi podcast, si vas a automatización industrial, pues tendría que yo estar indexado en la búsqueda de este tipo de podcast. Supongamos que quieres aprender de la temática de ventas, si quieres aprender de la temática de marketing, si quieres aprender de temáticas como electrónica, robótica, de Arduino, de Raspberry, existen gran cantidad de podcasts en este momento, ya en español, porque hace unos años
el contenido en español estaba creciendo muy lentamente, se ha venido disparando, y si tú tienes dominio del inglés, pues con mayor razón, en inglés es una fuente infinita para poder acceder a este tipo de contenidos. Hay muchos podcasters en inglés, pero vas a hacer tu labor y es buscar en español en estas plataformas, en las temáticas que te quieras impulsar, en las temáticas que quieras generar unas competencias. ¿Por qué los podcasts están en la pirámide de autoformación que yo he construido, que se las comparto? Porque la barrera de entrada y de manipular ese tipo de tecnologías es muy baja. Además de eso, lo que estoy buscando es que haya una resistencia también muy pequeña a uno generar el hábito, porque la idea es poder escuchar podcast todos los días, al menos escuchar ese podcast de tu preferencia, pero hacerlo todos los días. Y ahí es donde vamos a generar el hábito ganador. Ese es el hábito ganador, poder escucharlo, ese mismo podcast todos los días. No necesariamente tiene que ser que escuchemos el mismo todos los días. Muchos de estos episodios, estos podcasters generan contenido con frecuencia semanal, otros lo hacen, es muy raro que lo hagan diario, como el caso de nuestro podcast, pero hay una frecuencia de publicación habitual que puede estar dentro de semanal y dentro de una vez al mes. Entonces una clave es poder tener al menos uno o dos podcasts distintos para estar alternando la reproducción de contenido entre ellos. Y también puede ser que un día escuchemos un episodio, al otro día lo repetimos, y así hasta que dominemos un poco lo que queremos entender o apropiar de lo que se está desarrollando de acuerdo a la temática. Por eso los podcasts están en la base de la pirámide de autoformación, así le llamo yo, pirámide de autoformación. Ahora, una vez ya encuentren esa temática, pues evidentemente la manera más cómoda es llevarla directamente pues tienen que llevarla directamente a su celular. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que en nuestras tareas del día a día, simplemente lo que vamos a agregar es el hábito de escuchar ese episodio, de escuchar ese podcast. Si lo tenemos en un celular, pues va a ser más fácilmente que lo podamos estar llevando a cabo. Los podcasts y todas estas plataformas tienen la posibilidad de que yo descargue los episodios, es decir que tengo el material de manera offline. No tengo que tener internet, sino que cuando tengo una conexión descargo el episodio y luego estoy reproduciendo. Como historia personal, eso lo hacía yo muchas veces. A veces fines de semana que yo iba a ciertos sitios donde sabía que iba a tener problemas de conexión, me descargaba todos los episodios de los podcasts que yo seguía, y mientras estaba por allá haciendo tareas o me iba a ciertas partes como a descansar que no hay internet, pues muchas veces al comienzo llegaba y colocaba mis podcasts que tenía en mi dispositivo, que no necesitaba internet. Bueno, eso es por un aspecto como lo que tenemos que hacer. Luego sigue otra fase, que es involucrarse un poco más con el generador de contenido. Es decir, él tiene a través de cualquiera de estas plataformas, Apple Podcasts, iVoox, tú puedes dejar comentarios, recomendaciones, pero lo más importante es interactuar. Interactuar es generando preguntas, haciéndole preguntas al creador de contenido que vayan en la línea de tu intención, de tu intención de especializarte. Entonces estas preguntas también van a motivar el trabajo que desarrolla el podcaster, pero también a ti te van a permitir impulsarte, que son preguntas ya muy concretas en tus objetivos de seguir formándote. Bueno, entonces esa sería la estrategia, ¿sí? Encontrar el contenido, la especialidad, descargar hacerse seguidor de ese creador de podcaster, tener los episodios offline y empezar a escucharlos día a día. Ese al comienzo se nos va a olvidar tal vez porque no está el hábito, pero una vez se cree el hábito, tú lo vas a colocar todos los días. Y quiero que me cuentes y me dejes por aquí, en cualquiera de estas plataformas en las que se emite este podcast, que me cuentes, que me digas cómo te va con la creación de este hábito. Estoy 100% seguro que vas a notar un cambio en tu vocabulario, en la terminología, en la ampliación mental de la disciplina, o sea, del contexto. Vas a ampliar el contexto
vas a ampliar el foco, en el sentido de que estás continuamente llevando a la mente a que esté recordando temas, esté recordando términos, y lo vas a tener allí con la retentiva full al 100, porque como lo estás escuchando todos los días, entonces posiblemente todo esto lo puedas usar cuando estés en una entrevista, cuando estés en una conversación más técnica, pues estás actualizado, 100% actualizado. Por eso escríbeme y quiero que me cuentes cómo te va con ese proceso de autoformación. Luego estaremos estudiando qué hay más allá, en qué más podríamos seguir empleando. Evidentemente esa sería la tarea, que todos tengamos un podcast para escuchar y que lo hagamos diariamente. Bueno, me cuentan, por favor, me pueden dejar su experiencia, transmitírmela a través del formulario de contacto de mi página web www.eeymuc.com, o en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Recuerden que estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Spreaker y finalmente Spotify. Hemos ya finalizado este podcast en el día de hoy, viernes 23 de agosto de 2019. Recuerden descansar este fin de semana o madrugar a trabajar y luego dedicar un tiempo a sus seres queridos también. No es más en este episodio por el día de hoy. Un abrazo. Chao, chao.